convencido que, como afirma el dicho popular en nuestro país, no hay mal que por bien no venga. Estoy seguro que ahí en Argentina también se escucharán cosas así. Y es bueno saber que todo lo que está pasando está bajo el control soberano de Dios. Algo como eso vamos a estar refiriéndonos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta ocasión. Pues uno de los pocos beneficios de la pandemia que yo puedo detectar es que la pandemia ha desnudado muchas cosas en el mundo que parecían inconmovibles para muchas personas. Personas tanto incrédulas como personas creyentes. Me refiero, por ejemplo, a temas de salud. Mucha gente rebosaba de salud y de pronto vino la pandemia y ha hecho notar que la salud no es estable como uno quisiera o como uno pensaría. Está pensando en cosas como la riqueza. Tanta gente que disfrutaba de mucha riqueza, pero en algún momento todo eso empieza a resquebrajarse con el aparecimiento de la pandemia y la gente empieza a notar que debe haber algo poco diferente a la riqueza en lo cual uno pueda apoyarse sin el peligro de que eso también se deshaga. Cosas como el avance científico y tecnológico inclusive. Vivimos en una época en la cual la ciencia tiene tanta preponderancia, la tecnología ha llegado tan alto que parece que ya nada es imposible para el hombre y el hombre ha llegado a lo máximo. Pero cosas como la pandemia desnudan la fortaleza de este tipo de situaciones. Y yo puedo ver en eso la mano de Dios utilizando a la pandemia para quitar la máscara de tantas cosas en las cuales el hombre se ha fijado pensando que son cosas inconmovibles. Este adjetivo inconmovible tiene dos significados. El uno, pues, se utiliza para indicar que una persona o una cosa no se conmueve o es, en otras palabras, imperturbable. Ese es uno de los significados de esta palabra inconmovible. Pero hay otro significado que es el que más nos interesa y el que quisiéramos aplicarlo para nuestro estudio de esta noche, es que inconmovible se utiliza para indicar que una persona o cosa no se mueve o no se sacude o no se remece. Ese es el concepto que vamos a estar manejando en lo que vamos a ver a continuación. Cosas que no se mueven, cosas que no se sacuden, cosas que no se remecen, cosas que no tiemblan. En el Nuevo Testamento, el adjetivo inconmovible tiene su raíz en un verbo que significa agitar o sacudir o hacer temblar o remecer. Y con la partícula privativa a, que sirve para indicar lo contrario, inconmovible, bíblicamente hablando, significa algo que no se puede sacudir, algo que no se puede mover, algo que no se puede remecer. Digamos, algo firme en esencia, algo que no cambia en absoluto en el espacio y en el tiempo. Eso es inconmovible en el sentido bíblico. Me gusta esa última parte. Algo que no cambia en el espacio y en el tiempo. Eso es inconmovible. Ahora, la palabra de Dios nos dice que inclusive la tierra y el universo del cual es parte de la tierra no son inconmovibles. Quisiera que vayamos a la Escritura a mirar este concepto porque a veces pensamos que si hay algo inconmovible debe ser el planeta en el que vivimos o el universo en el cual está nuestro planeta. Pero, ¿qué tal si miramos el texto acá en 2 de Pedro, capítulo 3,
versículo 9 y 10. Noten lo que dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Acá vemos literalmente que esto que parece tan estable, tan firme, el planeta, el universo, que parecen inconmovibles, dice la palabra del Señor, que un día los cielos pasarán con grande estruendo. Cuando acá se habla de los cielos, se está refiriendo al universo. En la Biblia no existe la palabra universo. Se utiliza la palabra cielos para referirse al universo. Y qué interesante, dice acá en el versículo 10 que en algún momento cuando nuestro Dios derrame su juicio, dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Esa expresión de Pedro es una expresión muy interesante. Pedro está utilizando lenguaje onomatopéyico cuando dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Lenguaje onomatopéyico significa que algunas palabras tienen sonidos parecidos a lo que dan a entender. Por ejemplo, cuando decimos que un perro hace wow, estamos utilizando lenguaje onomatopéyico porque el wow se parece al sonido que hace el perro. O cuando decimos que un gato hace miau, el miau es un lenguaje onomatopéyico porque su sonido se parece a lo que hace un gato. Pues eso es lo que hace Pedro cuando dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Quiere decir que en algún momento el universo entero va a desaparecer con un boom. Esa es la expresión que utiliza Pedro. Y eso me describe tan gráficamente cuán inestable en el fondo es el universo entero, no solo el planeta Tierra. Luego dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando la palabra de Dios en este texto nos habla de elementos, se está refiriendo a lo que es más básico en la materia. El conocimiento científico, obviamente, en el primer siglo era bastante limitado en relación a lo que conocemos ahora. Hoy, para nosotros, los elementos, podemos hablar de átomos, podemos hablar de núcleo, podemos hablar de protones, de electrones y partículas subatómicas y todo eso. Esos para nosotros son los elementos. Y eso dice el texto que ardiendo serán deshechos. Eso quiere decir que prácticamente el universo desaparecerá en algún momento. Habrá una descreación. Dios creó el universo, pero en algún momento ese mismo universo va a ser descreado. Entonces, no hay nada de estabilidad allí. Parece muy estable, pero no podemos decir que es inconmovible. La palabra de Dios también nos habla de eso en el Antiguo Testamento, en una forma profética y también en el mismo contexto de Dios derramando el juicio. En el libro de Isaías, noten lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 34, allí en el versículo 4. Isaías capítulo 34, versículo 4, dice la palabra del Señor: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Queda confirmado entonces que el universo en el cual vivimos, en el cual nuestro planeta Tierra es como un granito de arena en una amplia playa.
no es inconmovible. Nadie puede decir que el universo es inconmovible. La palabra de Dios lo dice con mucha razón, de que eso que parece tan estable y tan fijo, algún momento va a dejar de existir. Por supuesto, la palabra de Dios también nos habla que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y eso sí será inconmovible. Pues, a manera de ilustración, me gustaría refrescar en nuestra mente este episodio tan interesante. En el año 1911, un artículo de la revista técnica naval Shipbuilder hablaba sobre la construcción del barco Titanic y de su gemelo, el Olympic, y concluía que eran prácticamente insumergibles. Pues el 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural y partía desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. El Titanic zarpó con 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en la ruta. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y el capitán Edward J. Smith se retiró a su habitación a las 21 horas. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes y estaban observando con mayor cuidado lo que tenían por delante. Ellos intentaban con todas sus fuerzas ver si esas advertencias realmente eran reales. Esas advertencias literalmente fueron ignoradas y el barco seguía avanzando a toda velocidad. A las 23:40 horas, este barco insumergible chocó contra un iceberg. Los vigías no tenían binoculares, por lo que solo vieron el iceberg cuando estaba frente a ellos. Los pasajeros no se dieron cuenta del choque porque el golpe apenas se sintió, pero 5 minutos después de medianoche, los primeros botes salvavidas ya estaban siendo descolgados. Después de 2 horas y 45 minutos de la colisión, el barco se hundió por completo. 1,517 personas perdieron la vida en esa fatídica noche. Entre los fallecidos estaba el hombre más rico del mundo de aquella época. Se llamaba John Jacob Astor IV. Sería el Jeff Bezos de la actualidad, el dueño de Amazon. Se dice que es el hombre más rico del mundo en la actualidad. O tal vez el Bill Gates de Microsoft en nuestra época. Así era este hombre más rico del mundo en 1912, John Jacob Astor. Junto con su joven esposa, este hombre, la esposa se llamaba Madeleine, decidieron abordar el Titanic en el puerto de Cherburgo, en Francia, como pasajeros de primera clase, junto a su perra, que se llamaba Kitty, a un valet o un ayudante, a una doncella y una enfermera, porque la esposa estaba embarazada de 5 meses. En la noche del accidente, Astor informó a su esposa que el barco había colisionado con un iceberg y ambos subieron a la cubierta para intentar abordar un bote salvavidas. Luego de ayudar a la esposa a abordar el bote, preguntó si podía él también abordar el mismo bote, dada la delicada condición de salud de su esposa debido a su embarazo. Pero esa petición le fue negada porque primaba la premisa de mujeres y niños primero. Pues Madeleine, la esposa,
y sus acompañantes se salvaron y fueron rescatados por el barco Carpathia. Pero el esposo, Astor, y el valet fallecieron en el naufragio. El cuerpo de Astor fue recuperado el 25 de abril de 1912. Se lo identificó por el nombre que tenía bordada en su ropa y por un costosísimo reloj de oro que llevaba en uno de sus bolsillos. Al morir, John Jacob Astor IV dejó una fortuna de 2.16 mil millones de dólares. La fama, el poder, el dinero, la obra maestra de la ingeniería naval no fueron inconmovibles como se pensaba. Meditando en esto, ¿habrá algo que sea inconmovible? Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos muestra eso. La palabra inconmovible como tal aparece por 2 ocasiones únicamente en toda la Biblia. Y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 25 a 28. Veamos en nuestras Biblias, si tienen a la mano, allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 25 a 28. Dice así la palabra del Señor. La voz del cual conmovió, o desde el 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este es el pasaje bíblico en el cual aparece la palabra inconmovible. En el versículo 27, para hablar de quitar lo movible para poner lo inconmovible. Y en el versículo 28, para mostrar que algo inconmovible es el reino de Dios. A decir verdad, lo único inconmovible es algo en lo cual Dios tiene que ver. El trono de Dios, la palabra de Dios, la iglesia de Dios y el Hijo de Dios. Son 4 cosas inconmovibles que podemos identificar en la palabra de Dios. En primer lugar, el trono de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia de Dios. Y en cuarto lugar, el Hijo de Dios. Veamos en ese orden. En primer lugar, la primera cosa inconmovible, el trono de Dios. Vayamos al libro de Salmos y allí en uno de los hermosos salmos, miren lo que dice Salmo 45, 6. Salmo 45, 6. Dice así la palabra del Señor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 45, 6. La primera cosa que la palabra de Dios nos dice que es inconmovible, que no se mueve, que no cambia en el espacio y en el tiempo, es el trono de Dios, porque Dios está en ese trono. El Señor Jesucristo está en ese trono. Tu trono, oh Dios, es eterno. No está limitado por tiempo.
Para Dios el tiempo ni siquiera existe. Él existía antes de que el tiempo exista. Él es eterno. Su trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Otro texto en el cual se nos habla de esto también es en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, en el versículo 19, leemos estas palabras. Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Nuevamente vemos como la palabra de Dios declara que si hay algo inconmovible, es el trono de Dios. Es un trono eterno, es un trono para siempre, es un trono que siempre está. Permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Volviendo a Salmos, en el Salmo 102, observe lo que dice, hablando también de lo que es inconmovible, hablando de la persona de Dios. Salmo 102, versículos 25 a 27, leemos estas palabras. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los hijos, tus siervos, habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Qué preciosas palabras, hablando de lo inconmovible de la persona de Dios. Él con su poder fundó la tierra. ¿Y qué podemos decir en cuanto a esto en relación con nosotros? Pues que si hemos experimentado cosas que parecían inconmovibles y que a la larga no lo fueron, como el Titanic, como la salud, como la riqueza, como la ciencia, como la tecnología, necesitamos apoyarnos en algo diferente. Y ese algo diferente es el trono de Dios, porque allí está la presencia misma de Dios. Observe lo que nos dice el Salmo 46 en los versículos del 1 al 7. Es necesario que tomemos en cuenta esto. Dice Salmo 46 del 1 al 7, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cosas inconmovibles. El trono de Dios. Qué bueno que nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo por medio de su poder, reconociendo que Él está en ese trono inconmovible. Los creyentes, dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que por haber confiado en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido objetos de una obra increíble de parte de Dios a nuestro favor. Cuando nos toma del lugar en el que estamos y nos pone en algo que prácticamente es inconmovible, como acabamos de ver. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente en la palabra de Dios, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! Es lo que necesitamos en medio de cualquier situación que estemos experimentando. Cuando hemos sido defraudados por tantas cosas que parecían tan estables, tan firmes, y hemos visto que a la larga naufragan. Qué bueno saber que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido tomados de algo movible y trasladados a algo inconmovible. Tomados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, primera cosa, inconmovible es el trono de Dios. Segunda cosa inconmovible es la palabra de Dios. ¿Por qué es inconmovible la palabra de Dios? Pues es inconmovible por sus promesas, es inconmovible por su poder y es inconmovible por sus profecías. Veamos en cuanto a sus promesas. Yo no sé cómo han llegado a la conclusión, pero seguramente ustedes también han escuchado que en la Biblia hay 30,000 promesas. A decir verdad, yo no me he dado el trabajo de contarlas. Pero dando por sentado que es así, son muchísimas. 30,000 promesas que se pueden encontrar en la palabra del Señor. Y la maravilla de maravillas, todas esas promesas han sido totalmente cumplidas. Nunca fallan. Segunda a Corintios, capítulo 1, versículo 20, aparece el sello de cumplimiento de estas promesas. Segunda a Corintios 1:20 dice, porque todas, note, todas, no dice la mayoría o algunas, sino todas, porque todas las promesas de Dios son en Él, en la persona del Señor Jesucristo, son en Él, sí, y en Él, amén. 30,000 promesas que nunca fallan aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inconmovible. Todo lo que dice se cumple. Tantas promesas que nunca fallan. Estoy convencido y seguro, y ustedes también lo estarán, de que hemos vivido en carne propia esta hermosa realidad. Las promesas de Dios siendo cumplidas totalmente en el Señor Jesucristo. Como ignorar, por ejemplo, lo que dice Salmo 37:25, seguramente lo conocen de memoria. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En este tiempo de pandemia, hay tanta gente que ha sufrido tanto por condiciones económicas tan especiales que se originaron en la pandemia. Y tantas veces escuchamos testimonios de la manera tan extraordinaria que Dios cumple esta promesa. Personas que pasan por casa y dejan víveres. Personas que hacen una llamada y dicen, vete a tal lugar, que ahí hay algo para ti. Es Dios, a través de sus promesas, haciendo realidad cosas como esta. Y como esa, hay tantas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que tiene verdades inconmovibles. Las promesas de Dios, pero no solamente las promesas de Dios, sino también el poder que se manifiesta en la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, texto muy conocido, nos habla del poder que tiene el Evangelio, que lo tenemos en la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios manifestado en el Evangelio que llega a nosotros por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inconmovible. Un poder tan especial que, según lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, puede hacer cosas que nadie, aparte de Dios, puede lograr. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente, la palabra de Dios, texto también muy conocido por todos nosotros. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué elemento en lo conocido puede lograr algo como esto que describe este texto de la palabra de Dios? Nadie. La palabra de Dios lo hace. Lo afirma de que es algo inconmovible. La palabra de Dios tiene poder para muchas cosas. En el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, después de que Pedro predica ese espectacular mensaje allí en Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo 37, note el efecto que produjo ese mensaje en los que estaban escuchándolo. Dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra de Dios tiene poder para que personas con un corazón endurecido lleguen a ser personas compungidas de corazón. Compungido significa reconocer que uno es miserable por algo malo que ha hecho. Esa palabra compungir significa literalmente algo que pincha, algo que traspasa. Es el dolor que se siente por el mal que se ha hecho. Es el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor también, además de compungir, tiene el poder para convertir. Salmo 19, versículo 7, habla de el poder de la palabra de Dios para convertir. Dice así, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Poder para compungir, poder para convertir, tiene poder para limpiar. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es con guardar tu palabra. Poder para limpiar. Tiene poder para consolar. Salmo 119, a partir del versículo 49, nos habla de que la palabra de Dios tiene poder para consolar. Salmo 119, observe lo que dice a partir del versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus dichos antiguos y me consolé. ¿No le parece maravillosa esta palabra que tiene poder para compungir, tiene poder para convertir, tiene poder para consolar, tiene poder para levantar al caído? Salmo 37, 24. Observe lo que dice. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová
sostiene su mano. ¿De dónde viene esto? De la palabra del Señor. La palabra del Señor es inconmovible por sus promesas, por su poder. El poder para compungir, el poder para convertir, el poder para que pecadores como nosotros podamos estar limpios de nuestro pecado, el poder para consolar, el poder para levantar. Pero no solamente la palabra de Dios es inconmovible por sus promesas, por su poder, sino también por sus profecías. Las profecías en la palabra de Dios. Interesante que los hombres se burlan de la profecía, pero en realidad, al burlarse de la profecía, los hombres confirman la profecía. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios profetiza que el hombre se va a burlar de la profecía. Esto es interesante. Lo que hacen confirma lo que ellos están tratando de desacreditar. Observe lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, hablando de los impíos que se burlan de la profecía. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, nos habla de este hecho no es Primera de Pedro, perdón, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Se profetizó la presencia de estos burladores. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Allí encontramos a burladores, burlándose de las profecías, pero al burlarse de las profecías, confirman las profecías, porque se confirma que habrá burladores. Las profecías, en realidad, se cumplen, se han cumplido muchas de ellas, y las que todavía no se han cumplido, no es que no se van a cumplir, sino que solamente es cuestión de tiempo para que se cumplan. El poder de la palabra de Dios, demostrado por medio de lo que hemos visto, la palabra de Dios haciendo tantas cosas que van mucho más allá de lo que cualquier cosa que exista fuera de Dios puede lograr. La palabra de Dios es inconmovible por sus promesas, por su poder, por sus profecías. La gran pregunta es, ¿estamos aprovechando del poder de la palabra de Dios, de ese hecho tan especial de ser inconmovible para nuestro beneficio? ¿O seguimos apoyándonos en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia forma de pensar? Quiera Dios que por su gracia nos apoyemos en eso. Pues tanto gobernantes como dictadores, como filósofos, científicos y aún religiosos paganos han tratado de destruir, de quemar, de desacreditar la Biblia, la palabra de Dios, que es inconmovible. Y obviamente jamás han podido. La Biblia es el libro más traducido a más idiomas. Es el libro más publicado. Es el libro más vendido en el mundo. Uno de los más acérrimos atacantes contra la Biblia y el cristianismo en general fue François-Marie Arouet, más conocido por su seudónimo Voltaire, Voltaire para los que no sabemos francés. Él era un escritor, un historiador, filósofo, abogado francés. Voltaire dijo, en 100 años
el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasará a ser considerada como un libro de mitología. Pues Voltaire murió en 1778 y el cristianismo verdadero y la Biblia continúan existiendo. Después de su muerte, se vendieron los bienes de Voltaire, entre ellos una casa que tenía una imprenta. Esta casa fue comprada por la Sociedad Bíblica Francesa, que no tardó en hacer impresiones del libro que tanto había desacreditado este filósofo Voltaire. La palabra de Dios es inconmovible, es digna de crédito, es digna de confiar. Tiene poder para tantas cosas tan necesarias en las condiciones en las cuales estamos viviendo. ¿Cómo es posible que la dejemos a un lado? ¿Cómo es posible que seamos negligentes con ella? ¿Cómo es posible que no aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para asimilar de ella y también para comunicar de ella a otros? La tercera cosa inconmovible es la iglesia de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo según lo que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando ahí con su discípulo Pedro. El Señor Jesucristo expresa palabras muy, muy importantes acerca de la iglesia. Dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y observe, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra cosa inconmovible es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios. Tan inconmovible es la iglesia que las puertas del Hades o de lo más profundo de la maldad o de lo peor que puede haber en el universo no tiene el poder para que la iglesia pueda pasar, penetrar por ellas. No puede hacerle frente, en otras palabras. La iglesia de Dios, por tanto, es inconmovible. ¿Por qué es inconmovible? Pues porque el fundamento es el Señor Jesucristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, habla de la persona del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. La iglesia es inconmovible porque está asentada, fundada sobre la roca que es Cristo. Hablando de eso, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos muestra que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues, ustedes dirán de pronto, ¿cómo que la iglesia es inconmovible cuando vemos tantas sectas falsas, cuando vemos tanta oposición, cuando vemos tantas doctrinas erradas que van surgiendo constantemente? ¿Cómo así que la iglesia es inconmovible? Pues no olviden que hablamos de una iglesia visible, es esa iglesia la que está en bancarrota. No es la iglesia inconmovible. La iglesia visible está formada por todos aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero de cristiano no tienen nada. La gran mayoría del cristianismo está formado por personas así, personas que hablan de Cristo, pero no tienen a Cristo en su vida como su Salvador. Y son parte de lo que se conoce como la iglesia visible. Pero también hay una iglesia invisible, de la cual formamos parte nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador.
Nosotros somos la iglesia inconmovible, la iglesia de Cristo, de la cual Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros formamos parte de esa iglesia. Alguno dirá, pero si somos parte de la iglesia inconmovible, entonces, ¿por qué es que los creyentes también mueren? Deberían estar viviendo eternamente. Bueno, no olviden que para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de nuestra presencia eterna ante la gloria de Dios. Como alguien bien ha dicho, para el creyente, la muerte no es el punto final, sino solamente una coma en el poema de la vida. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Para los cristianos, para aquellos que formamos parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia, de esa iglesia que es inconmovible, para nosotros, aún la muerte no es el fin. La muerte para nosotros es victoria. 1 Corintios 15:54 nos dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para nosotros, la muerte ha sido sorbida en victoria. Tan importante que nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente somos parte de esa iglesia visible que está formada por tanta gente que no son creyentes, o somos parte de la verdadera iglesia, la iglesia invisible, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que por tanto somos parte de ese organismo que es inconmovible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia está siendo perseguida en el mundo en el que vivimos. El cristianismo sigue siendo la religión más perseguida en el planeta. 1 de cada 12 cristianos en el mundo es perseguido. Esto es aproximadamente unos 203 millones de creyentes. En 2017 fueron asesinados 3.066 cristianos por causas relacionadas con su fe. La mayoría de estas muertes violentas se produjeron en Nigeria, aproximadamente 2.000 creyentes. Corea del Norte encabeza la lista por 16 años consecutivos de los 50 países en los cuales los cristianos sufren mayor persecución por razón de su fe. Cerca de 300.000 cristianos sufren persecución bajo la dictadura comunista de Kim Jong-un. Pero aún así, la iglesia se mantiene, porque la iglesia de Dios es inconmovible. Y aquellos que han sufrido martirio, no es porque dejó de ser inconmovible la iglesia, es porque fueron galardonados, fueron promovidos a la gloria eterna. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En último lugar, cosas inconmovibles. El unigénito Hijo de Dios es inconmovible. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El testimonio de David, podemos verlo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25. Hechos, capítulo 2, versículo 25. Leemos estas palabras. Porque David dice de él, noten, David está dando testimonio, el rey David, dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. Porque David dice de él, veía al Señor, Jehová, es Dios, Cristo Jesús, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. David se sentía tan seguro. Estoy a la diestra de alguien que es inconmovible. Cristo Jesús, el Señor.
el testimonio de David. Pero no solo tenemos el testimonio de David, sino el testimonio de el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, muy clara y abiertamente, Él confesó que Él es el Hijo de Dios, en otras palabras, Dios mismo. Note lo que dijo según Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando el Señor Jesucristo mencionó estas palabras, Abraham tenía muerto miles de años. El Señor Jesucristo dice, antes de él, yo ya estaba. ¿Por qué? Porque Él es inconmovible. Él trasciende el tiempo. Él trasciende el espacio. Antes que Abraham fuese, yo soy inconmovible. El testimonio de David, el testimonio del mismo Señor Jesucristo y el testimonio del autor de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Palabras memorables acerca de nuestro Salvador, el unigénito Hijo de Dios. Observe lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Inconmovible. 4 cosas inconmovibles que hemos visto en esta noche. 4 cosas que necesitan ser tomadas muy en cuenta. Cuando viene una pandemia y hace temblar, hace conmover, hace estremecer tantas cosas. Y la gente pregunta, ¿habrá algo inconmovible? Tenemos la respuesta. Está en la Biblia. La respuesta es que hay cosas inconmovibles. El trono de Dios es inconmovible. La palabra de Dios es inconmovible. La iglesia de Dios, cuyo fundamento es Cristo Jesús, es inconmovible. Y el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesús, es inconmovible. ¿Quiere tener esperanza en medio de situaciones difíciles? ¿Quiere dormir tranquilo cuando parece que el mundo se está derrumbando a pedacitos? Necesita descansar en algo inconmovible. Lo único inconmovible es lo que hemos visto en esta noche. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos, por su atención.